¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de En Jesús Podcast, Conversaciones con Jesús, donde literalmente leemos la Biblia y conversamos con el invitado acerca de la Biblia, aprendemos de la Biblia. Igual si hay dudas, nos ponemos a investigar en este momento de la Biblia y experiencia, lo que está hablando la Biblia en nuestra vida. De todo eso se trata. Si estás en casa y, y tienes tu Biblia en tu celular o ahí, te invito a que la abras. Eh, Espero que esto te ayude, como te dé un empujoncito para que tú puedas empezar a estudiar la Biblia, agarrar un que te motive, pues. Tenemos un invitado muy especial que estoy muy emocionado y a la vez muy nervioso porque no estoy muy acostumbrado, pues, a hacer estos podcasts y menos con el pastor. Eh, Spoiler alert. Con mi pastor de Avivamiento Amor, que también es mi consuegro. Con cuño. Con cuño. Ya sabía que le iba a regar. Ya sabía. Señor, ¿por qué me haces esto? y si o no, te pregunté. Sí. Antes de empezar, le pregunté, ¿es con cuño? No la estoy regando. Y dije consuegro. No, hombre. Bueno, ¿te puedes presentar? Sí, claro. Bueno, mi nombre es Ismael Peña. Como está diciendo Jorge, somos concuños, amigos también. Amén. Y estamos también juntos en la Congregación Avivamiento de Amor, aquí en Mexicali, Baja California. Por la gracia de Dios tengo el privilegio de estar pastoreando ahí. Y estoy contento de estar aquí. Me parece una excelente idea que se abran estos espacios para animarnos los unos a los otros a estudiar la Biblia, a leer la Biblia. Creo que es algo que la misma Biblia nos invita, ¿no? Que nos animemos, nos exhortemos los unos a los otros a hacer este tipo de cosas, a las disciplinas espirituales. Así que me parece muy edificante esto y gracias a Dios por tu vida, George, que ha puesto eso en tu corazón. Gracias. Y pues aquí estamos y yo creo que siempre que vamos a la palabra con el corazón correcto, Dios nos habla y Dios nos sorprende. Así es. Y ahorita estoy abierto a que Dios haga lo que quiera hacer con nosotros, ¿no? Nos Amén. hable hoy. Sí. Ok. Pues, ¿qué te parece si empezamos? Claro. El episodio pasado. El episodio pasado nos quedamos, yo y Vanessa, mi esposa, me acompañó como invitada en el primer episodio. Nos quedamos en el 25. Ok. Romanos capítulo 1, versículo 25. Ok. Un resumen súper rápido de lo que leímos atrás. Y más fácil voy a leer los... Ya ves que la Reina Valera tiene como subtítulos. Sí. Que son como que mini resúmenes. El episodio pasado leímos el deseo de Pablo de visitar a Roma y cómo no había podido, pero dice que está rogando a Dios. Dice que ora constantemente porque quiere ir. El poder del evangelio, la culpabilidad del hombre. Ahí es donde estamos ahorita. Ya. Sí. Te digo que ayer te estaba diciendo, ¿no? Que se me hace bien chilo como en el saludo resumió casi todo el evangelio, ¿no? Como le digo a Vane, como está bien chilo que hay personas así, que te topas con personas, hermanos en Cristo, y te saludan y te empiezan a hablar de Dios así, y es una bendición, ¿no? Como que, entonces imagínate Pablo que te envió una carta y en el saludo ya te está bendiciendo. Vamos a continuar. Entonces nos quedamos en 25. Okay. Lo voy a leer y luego después el 26, ¿no? Okay. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ayer, el episodio pasado estábamos hablando cómo pues siempre ha pasado esto, ¿no? Como el hombre siempre tiende a agarrar un ídolo o en vez de adorar al Creador, adorar a las criaturas. Y lo estamos relacionando como hoy en día se enfocan muchos en los animales.
cuando el problema del hambre no está solucionado. Y le digo a Vane que nos estamos metiendo en como territorio peligroso, ¿no? No toda la gente va a estar en esta opinión, ¿no? Ujú. Pero nuestra opinión era que cómo es posible que gastamos muchos recursos y mucho dinero y tiempo para, no sé, para darle un hogar a un perro o a las gallinas, que tengan una vida bonita y tengan huevos bonitos Sí. y tengan un mejor producto, en vez de gastar todo ese tiempo y recurso para los niños que no tienen tenis aquí en México. Sí. ¿Y sabes cómo? Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Creo que es una doble moral, ¿no? O sea, hace poco fue una noticia nacional, y me atrevo a decir que a lo mejor hasta internacional, que asesinaron un perro brutalmente, ¿no? Creo que machetazos. Y no sé en qué parte de la República sucedió. Igual no estoy a favor de eso. No, pues, obviamente fue un acto de crueldad y estuvo mal, pero se despertó un movimiento a favor pues, del animalito, donde salieron a las calles y con pancartas y pedían que se castigara a este hombre de una manera, pues, con todo el peso de la ley, ¿no? Y todo veo esto en el mundo, no solo aquí en México, que hay esa doble moral de defender la vida de los animales a un grado, creo que desbalanceado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos del tema del aborto, por ejemplo, en el mundo hay esa situación de querer que se aborte, ¿no? De estar a favor del aborto, de no defender la vida, ¿no? De mujeres que hoy se han levantado con una bandera pensando que es feminismo, la están llevando a un grado de aprobar el asesinato, ¿no? Entonces, siendo honesto, a mí me molesta eso. O sea, ¿cómo puedes preferir la vida de un perro o molestarte de esa manera, a ese grado, por la muerte de un perro, y no defender la vida de tantos millones de niños que mueren en el vientre de su madre? Entonces, es la doble moral. Y de hecho, Romanos habla mucho de eso. Y lo que estamos leyendo ahorita habla mucho y apunta mucho a esa moral o esa justicia propia que nosotros pensamos tener, pero que delante de Dios se deshace, no es nada, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, como el verso que acabamos de leer es parte de un compendio muy importante que lo podamos observar como la mitad como la parte media de un sándwich. Por ejemplo, a mí me gustaría regresar al verso 17 rápidamente. Sí. El verso 17 dice, lo voy a leer en Reina Valera. Habla de la justicia de Dios y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y lo que este verso significa realmente es que el mensaje del Evangelio nos revela que cómo Dios nos hace justos por medio de Jesús a través de la fe. Entonces, ese verso está justo antes de lo que Pablo declaró: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿no? Entonces, antes del verso 16, Pablo está hablando de saludos, está hablando de un poquito de los hermanos, pero hasta el verso 16, cuando dice yo no me avergüenzo del Evangelio, el verso 17 que acabamos de leer está diciéndonos que ese mensaje, que son las buenas nuevas, Evangelio significa buenas nuevas, nos revela cómo Dios nos puede hacer justos o nos hace justos ante Él mismo por medio de Jesucristo a través de la fe. Entonces, imagínate que esa es la primera capa el primer pan del sándwich. Y así rápido, ve conmigo al capítulo 3, verso 21. Y fíjate lo que dice ahí. Igual en Reina Valera lo leemos. Verso 21 del 3. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ok, regresamos al capítulo 1. Entonces, esa es la otra parte del sándwich abajo. Y todo lo que está en medio, todo lo que es el jamón, el queso, si lo quieres ver así, es lo que vamos a estar estudiando ahorita del verso 18 en adelante. Porque el Evangelio es la buena noticia de cómo Dios nos ha salvado, nos salva por medio de Jesús. Pero
esa buena noticia no puede ser buena noticia si primero no conocemos la mala noticia. Así es. Entonces, la mala noticia es todo lo que viene a partir del verso 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Todas son malas noticias. Todo lo que habla ahí, habla de la deuda que nosotros tenemos, habla del diagnóstico. Y quiero que te puedas imaginar que es como Dios dándonos la radiografía espiritual del hombre, diciéndonos, este es el problema que ustedes tienen, esta es la situación que ustedes tienen hacia mí. Yo como un Dios santo demando justicia, pero la condición del hombre es esta. Es como ir a un doctor, ¿verdad? Y recibir una noticia, usted tiene cáncer terminal. Pero ¿cómo, doctor? Bueno, pues aquí está el diagnóstico y aquí está la radiografía. Entonces, no puede ser buena noticia el evangelio si primero no conocemos las malas noticias. Entonces, del verso 18 en adelante, lo que vamos a estar leyendo, lo que vamos a estar viendo es nuestra condición. Sé que no nos gusta escuchar eso, no es agradable escuchar eso, pero no es lo que Pablo piensa, sino lo que el Espíritu Santo reveló, no es lo que nosotros queremos, es la realidad de Dios. Y me encanta porque a partir del capítulo 3, verso 21, Dios irrumpe ese mensaje y entonces empieza a hablar las buenas nuevas del evangelio, las buenas noticias. Entonces, fíjate qué curioso. Casi siempre cuando nosotros hablamos del evangelio empezamos a hablar del amor de Dios, ¿no? O sea, empezamos a hablar como, pero Dios nos ama, Dios te ama, te quiero decir que Dios te ama. Es curioso que Pablo cuando empieza a hablar del evangelio no empieza a hablar del amor. Empieza a hablar de la justicia y de la ira de Dios. Sí, porque a veces como que nuestras buenas obras nos ciegan. Y buenas obras entre comillas, ¿no? Sí. Nos ciegan y no podemos ver en la situación en la que verdaderamente estamos. Entonces, así es. Pablo lo pone muy bien. Así es. ¿Cómo puedes ir a un doctor si no te consideras enfermo? Es cierto. Dices, pues, ¿de qué voy a ir a un doctor? O sea, yo creo que una de las cosas que a veces nos pasa inclusive dentro de la misma iglesia, siendo ya parte de una iglesia y diciendo que tenemos fe en Jesús, es que no sabemos de qué Jesús nos ha salvado o por qué necesitamos un Salvador. Algo tan sencillo como eso. Y pasa porque de repente se nos predica o se nos enseña el evangelio de una forma en la que omitimos toda esa parte del diagnóstico, omitimos toda esa parte de la justicia y de la ira de Dios. Pero fíjate que fuerte es esto, porque la única manera en la que el evangelio de Cristo puede brillar en nuestra vida y la única manera en que el amor de Dios puede ser revelado a nuestra vida en esa magnitud es que conozcamos nuestra condición sin Cristo. O sea, porque el amor de Dios se revela en el evangelio. Pero para que esto suceda, primero tengo que saber cuál era mi condición actual, mi condición sin Jesús. Sí. Y como te digo, Pablo en el verso 16 está hablando, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿salvo de qué? Dice, este evangelio, esta buena noticia, tiene poder para salvarnos. Pero entonces ya en el verso 18 empieza a decir, ¿salvo de qué? Podrías ponerlo así, entre más sabes la condición en la que estamos, más buena noticia es el evangelio. Totalmente. Sí, y si estás enfermo, pero no vas a un doctor, puede ser demasiado tarde, ¿no? En otras escuché una frase que el camino de cuando te avientas de un edificio de 50 pisos es seguro por 49 pisos hasta que llegas al 50. O sea, a veces cuando vemos, como dices, o sea, yo siempre me gusta ponerlo así cuando se apagan todas las luces, cuando se apagan todo lo bien que estaba en tu vida, ahí es cuando miras esa única luz que siempre está prendida, la esperanza de Cristo. Y es cuando la miras y dices, oh, no la miraba porque yo me ponía todos estos focos y no se mira, pero cuando todos estos focos que eventualmente se van a apagar en tu vida, miras esa luz y dices, ok, ya te puedo ver, Cristo. Sí, imagínate que de repente, no sé, supongamos estás en tu trabajo y tú te sientes bien, estás bien aparentemente, pero por alguna razón tu patrón lleva a un médico para revisión, chequeo general de todo el equipo, ¿no? Y tú vas por obediencia a tu patrón, pero tú te sientes bien, no sabes que pasa algo en tu cuerpo, pero de repente
te hacen un examen general y arroja que tienes una enfermedad terminal. Y dices, ¿a qué horas pasó esto, no? Ujú. Entonces, en ese momento cambia tu vida. Pero si en ese mismo momento el médico te dice, ¿sabes qué? Usted tiene una enfermedad terminal, pero tengo buenas noticias. Ujú. Hay una nueva vacuna que si usted se la pone, o sea, la enfermedad, por más mortal que sea, tiene esta cura. Pero es la única cura. ¿Te la pondrías? Pues claro que sí. Sí, Porque claro. sabes, te han dado el diagnóstico. Ahora, esa situación de vivir tu vida aparentemente normal y porque te sientes bien, te miras bien, no sabes que estás enfermo, es la situación en la que vive el mundo. Ellos viven o vivíamos en una Ujú. situación donde hacíamos lo que queríamos sin considerar a Dios y no adorar a Dios, no llamándole pecado a las cosas que hacíamos porque ignorábamos eso. Pero la escritura viene a abrir nuestros ojos y a darnos cuenta de nuestra propia pobreza y nuestra propia incapacidad de justicia, nuestra propia incapacidad de llegar a Dios. Entonces por eso el Evangelio es tan relevante y siempre será relevante, porque la enfermedad del pecado sigue en el mundo. Y es por eso que el Evangelio es el único mensaje que salva, porque el Evangelio revela la única manera en la que Dios ha destinado que el hombre sea salvo. Sí. Me acuerdo que un día estabas predicando sobre cuando Jesús dijo que era muy difícil que un hombre rico entrara al reino de los cielos. Y explicabas cómo no solamente se refería a rico en riquezas, ¿No? sino a rico en un hombre rico que piensa que él es rico en sabiduría, inteligencia, fuerza física, Suficiencia. suficiencia en dinero, amigos, relaciones, todo eso. Un hombre así, porque es difícil que entre al reino de los cielos, porque no ocupa de Dios, porque según él Porque está él muy piensa que bien. no ocupa de Dios. Exacto, porque él piensa que no ocupa Por de Dios. eso, si te vas a las bienaventuranzas de Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, todas las bienaventuranzas son una contradicción para el mundo. Mm. O sea, es como si Jesús dijera, en mi reino es mejor ser así que así. Mm. Y comienza los pobres en espíritu, los pacificadores, los que lloran. O sea, en el mundo, ¿cómo va a ser alguien mejor que llora? O sea, ¿cómo va a ser tu situación mejor de alguien que está quebrado, que está llorando, que está lamentándose, que alguien que aparentemente es rico y todo está bien? Porque lo que Jesús está apuntando es alguien que reconoce su situación, alguien que delante de Dios sabe que necesita a Dios. Esos son los que entran al reino. No los perfectos, sino los quebrados, los enfermos, como dijo Jesús. Yo vine no a los sanos, vine a los enfermos. Ahora, ¿cuál es la realidad? Todos estamos enfermos del pecado. Sí. Pero no todos lo reconocemos. Así es. Entonces, Romanos es una carta gloriosa, preciosa, que el Espíritu Santo inspiró en Pablo para darnos ese diagnóstico. No tienes idea de la cantidad de personas que ha venido a Cristo genuinamente por estudiar Romanos. Yo soy una de ellas. O sea, creado en la iglesia desde niño, pero que hasta que yo empecé, por la gracia de Dios obviamente, a estudiar la Biblia de una forma personal, y sobre todo esta carta, a darme cuenta personalmente que yo, aunque había tenido una cuna cristiana, necesitaba un Salvador. Que mis pecados también fueron clavados en la cruz. Y que Cristo me salvó a través de su sangre. Pero, ¿qué te parece si seguimos leyendo? Sí. ¿Sale? Vamos, ¿qué te parece si leemos? En el 26, ¿no? Sale. ¿O quieres irte un poquito para atrás y empezar? Leemos 18. ¿Sale? Sí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjate, te dije ahorita, no empieza a hablar o describir el evangelio del amor de Dios, empieza a describir la justicia de Dios. Empieza a hablar de la ira de Dios, empieza a hablar de cómo Dios tiene un problema con la humanidad y la humanidad tiene un problema con Dios. Esa es la realidad, pone las cosas bajo la mesa, ¿no? Y luego dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como que ahí está hablando de como que a creyentes, ¿no? Al principio, como que la injusticia de Dios y estas cosas, pero como que avienta un paréntesis diciendo, pero si no crees en Dios,
Como que no tienes excusa, ponte a ver el mundo, cómo está tan perfectamente creado, entonces tiene que haber un creador. Sí. Y si quieres conocer a este creador, no estás bien con este creador. Y ahí es cuando entra Jesús. No estás bien con este creador, pero Jesús vino a reconciliar, ¿no? Sí, de hecho, lo que está describiendo es cómo el hombre ha hecho a Dios a un lado y cómo lo ha sacado de la ecuación de su vida. Y lo que ha hecho el mundo, la mentira del mundo, ha hecho que el hombre venga a una vida de anarquía, que es estar en contra del gobierno de Dios, y a deslindarse del conocimiento de Dios. Es lo que sucedió en el Génesis con la serpiente, ¿no? El día que tus ojos sean abiertos serás como Dios. Y lo que está diciendo es, no vas a necesitar a Dios, tú te puedes independizar de Dios. Y prácticamente de ahí viene el humanismo, que no es otra cosa más que un adoctrinamiento donde el hombre es el centro del universo. Dios puede ser parte de tu vida como un amuleto que cargas, pero no es el creador, no es... Como un genie, como se dice. Sí, o sea, algo que tú usas, no alguien que te gobierna. Entonces, desde ahí comienza Pablo a decir, ok, es curioso esto porque lo que Pablo está abordando acá es mucho más profundo que solamente robar o mentir, aunque son pecados, y después lo vamos a ver. Pero generalmente también cuando nosotros predicamos en la calle, siempre decimos, oye, ¿alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? Y la gente te puede decir, no. Entonces no necesito a Dios porque no soy malo como mi vecino o como aquella persona que se droga. Porque nuestra argumentación para hablar de esto es muy limitada. Pero cuando vemos cómo Pablo presenta la problemática al hombre, es muy profundo. O sea, dime tú, ¿quién de nosotros no ha hecho un lado a Dios en su vida? Todo mundo. Sí. Simplemente al tomar nuestras decisiones, al levantarnos en la mañana y no considerar a Dios para nada, no adorarlo como Él se merece, ya estamos pecando. ¿Por qué? Porque Él nos hizo para Él mismo. Entonces, ahí nos engloba a todos, ahí no escapamos nadie. Entonces, y lo que Pablo empieza a hacer es, ok, Dios es el creador, Dios hizo todas las cosas para sí mismo. Entonces, el hombre ha decidido por voluntad propia no reconocerlo como Dios. Y las cosas invisibles de Dios, lo que no podemos ver con nuestros ojos, su poder, su deidad, Él lo ha hecho visible a través de la creación. Se ha revelado al hombre a través de la creación. Ahora, es cierto que esa revelación de la creación no es suficiente para que el hombre sea salvo. Por eso Jesús tuvo que venir. La imagen misma de la deidad para mostrarnos a Dios. Pero lo que sí es que la revelación de Dios a través de la creación es suficiente para que el hombre diga, hey, Dios sí existe. O sea, sí hay alguien que nos hizo. O sea, y por lo tanto, este ser supremo, este Dios creador, merece mi atención, merece mi reconocimiento, merece mi respeto. O sea, y yo creo que aquí entraríamos un poquito a hablar de las diferentes posturas, ¿no? En cuanto a la creación y todo esto. Pero es absurdo, de verdad, y lo digo con mucho respeto, pensar que todo el orden que existe en la creación es obra de la nada o es obra de la casualidad. Yo creo que necesitas más fe. Es lo que iba a decir, antes estaba manejando eso. Y me puse a pensar como, oye, necesitas más fe como en creer en todo esto que en creer que hay un creador. Alguien dijo, no tengo la suficiente fe como para ser un ateo. ¿Cómo? ¿Sí es cierto? O sea... Es que es absurdo, ¿no? Es absurdo. Y entre más te metes a la medicina, a la biología, química, a la ciencia a misma, la física, o sea, empieza a ver cosas. Albert Einstein dijo que Dios jugaba porque no podía explicar algo él. No podía explicar el patrón de un átomo. Ahí tienes un átomo pintado. No podía explicar eso. Entonces él dijo que Dios jugaba a los dados con el universo. Pero pues realmente pues no. Es un orden tan complicado que a lo mejor el hombre nunca va a llegar a verlo. A entenderlo al 100%, ¿no? Exacto. Pero como dice aquí, mira, el verso 20 termina diciendo, de modo que no tienen excusa. O sea, es tan claro el orden que hay, es tan clara que la vida es algo que el hombre no puede controlar,
que ciencias como la biología han demostrado que hay un universo diminuto, microorganismos, que no podemos ni siquiera de alguna manera Sí, o sea, descifrar. de hecho, ayer miré este dato. Hay más átomos en una de tus células que estrellas en toda la galaxia Milky Way. Es increíble eso. Y hay más átomos en todo tu cuerpo que en todo el cosmos, en todo el universo conocido, observable. Wow. O sea, ¿qué? Y lo maravilloso es que cada célula tiene toda la información de quién eres. ¿De quién eres? O sea, Es como que... O sea, te digo, con eso mismo, o sea, es casi código como las computadoras. Es como que... Ahora, algo muy importante es que en el tiempo en el que esto está escrito no existía, fíjate bien, ni el microscopio ni el telescopio. Ya. O sea, estos avances de la ciencia, aunque ya había ciencia, obviamente, ya había pensadores como los grandes pensadores de Grecia. Hoy tenemos estos avances tecnológicos y estos instrumentos de estudio maravillosos Sí. que todavía refuerzan esto. O sea, la ciencia no está en contra de Dios, al contrario, está al favor de Dios. Sí. Usando el microscopio, ¿cuántas soluciones a las enfermedades ha habido? ¿Cuántos descubrimientos no ha habido? Simplemente el descubrimiento del ADN. O sea, toda esa información que tenemos ahí. Toda la cuestión del telescopio. O sea, las galaxias que se han descubierto. Los tamaños de los astros, etcétera, etcétera. Las distancias que se miden en años luz, etcétera. O sea, no tenemos excusa, bro. No. Y como dice el verso 21, mira, dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, ¿cuándo conocimos a Dios? Al ver la creación. Salmos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia sus obras. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, fíjate, aquí está la clave, no le glorificaron como a Dios. ¿Dios para qué nos hizo? Para su gloria. Entonces, el hombre al ver la creación dice, debe ser algo más. Y Dios hace esa... Imagínate que Dios hace una gran pintura, la pintura más extraordinaria de todas, y te la pone enfrente y tú dices, se hizo sola. O sea, sí. De hecho, aquí dice, que se envanecieron en sus razonamientos. Exacto. O sea, hay teorías que me quedo como que no puede ser. Como que esto ya puedo entender más cuando dice, y su necio corazón fue entrenebrecido. Como que fue entrenebrecido. La teoría de las cuerdas. O sea, ya sabemos que existe un átomo, la cosa más chica. Adentro de un átomo, pues en lo más chico, lo que hace los átomos, los electrones, protones y fotones. No, fotones son las luces, perdón. Bueno, el caso es que lo más chico son unos quarks. Y conforme van avanzando, ya quieren explicar de qué están hechos los quarks. O sea, ya saben de qué está hecho un átomo. Ahora quieren saber desde un quark, así se le llama. Wow. Ahora quieren saber de qué está hecho un quark. Y la teoría de las cuerdas es que son ondas que conforme giran las ondas hacen diferentes quarks y diferentes átomos y así, ¿no? Y así se hace todo. Wow. Pero para que, según los cálculos matemáticos, para que esta teoría sea cierta, tiene que haber 11 dimensiones. Eso implica que hay un multiverso donde los perros caminan. Literalmente, eso creen. Entonces, donde literalmente hay un universo donde las físicas son tan diferentes que hace posible que las pizzas caminen o los carros. Entonces, ¿qué dice? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Como que dices, ok, o sea, te puedo darle esa explicación. Ya es como que no, ya se están, dijeran aquí en México, ya se están ondeando. Se fueron muy lejos. Para el hombre es tanta su necesidad, por así decirlo, de bloquear a Dios de su vida, que caemos en tonterías. Y obviamente está la parte de la necedad, del envanecimiento, pero también está la parte de que si Dios existe, entonces Él es digno de mi atención. Y yo no quiero darle atención a Dios. Si Dios existe, entonces Él es quien puede juzgarme y yo no quiero que nadie me juzgue. Entonces prefiero encontrar otra manera, tratar de explicar, aunque sea muy absurdo, otra manera para no tener que rendirle cuentas a ese Dios. Entonces,
Sí, porque si Dios existe, hay una ley moral, por así decir. Así es. Entonces, mucha gente... entonces... Así es. Porque hay este pensamiento en el mundo que lo bueno, simplemente el yin y el yang, ¿no? Que dicen... Este tiene que estar enfrente para Ok. Dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Que en realidad nada es malo ni nada es bueno. Y te ponen ejemplos como que... ¿Por qué los osos a veces se comen a sus propias criaturas? Igual los perros. Muchos animales es como que están haciendo malo, están haciendo bueno. Entonces caen en esa conclusión entre muchos razonamientos de que no existe la maldad, no existe lo bueno. Pero si existe un Dios, entonces Claro. sí existe la maldad. Claro, sí y existe lo bueno. eso cambia todo. Eso, exactamente. Si Dios existe, y claro que existe, Él rige el universo y todo tiene un propósito, todo tiene un plan. Y no es mi plan, no es mi voluntad, es la de Él. Entonces es alguien al que yo tengo que rendirle cuentas. Y eso humanamente, egoístamente, no conviene al hombre. Cuando no lo conoces. Así Muy es, bien. así piensa el hombre. Exacto. Es que es lo que dice Juan. El hombre no quiere venir a la luz para que su pecado no sea manifiesto. Wow. ¿Sabes? Entonces, seguimos leyendo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, la revelación de Dios a través de su creación es suficiente como para que lo reconozcas, lo glorifiques y le des gracias. Digas, Dios, esto proviene de ti. No de que dé gracias al universo y a la vida. No, eso no es nada. O sea, eso es creación de Dios. Sí. O sea, dale gracias a Dios por tu vida. Dale gracias a Dios por el aire. Dale gracias a Dios por lo que te da, por los recursos, por la vida misma. Entonces dice, como dices tú ahorita, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el problema principal de nosotros. Este es el pecado. Envaneciendo nuestra mente y nuestro corazón. O sea, de ahí parte todo. Tú decías al principio, ¿no? O sea, la vanidad del corazón y el hecho de no ser humilde, eso es pecado. De ahí es la fuente de todos los demás pecados, ¿no? Entonces dice también, verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí vemos toda clase de idolatría. Todo lo que no le dé gloria a Dios y todo lo que ocupe un lugar, sea cosa, persona, cualquier otra creación que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida es idolatría, es un ídolo. Sí. Entonces el hombre nos hemos hecho necios, se ha endurecido y entenebrecido nuestro corazón. Entonces le hemos llamado al dinero nuestro Dios, al trabajo nuestro Dios, a una imagen, a un animal. Y a través de la historia del hombre te das cuenta que cada civilización ha tenido sus propios dioses. Dioses con los cuales él ha querido entender el universo, con los cuales él ha querido demostrar o explicar. Y es que estos dioses les da permiso de hacer lo que ellos quieren. Sí. Entonces, en cierta manera, un dios solamente es un espejo. Como en el episodio pasado estábamos hablando de cómo adoraban estas estatuas, ¿no? Le sacrificaban bebés y cosas así bien feas. Pero ¿por qué lo hacían? Porque se enamoraban de la estatua. Oh, está muy bonita, así que voy a dedicarle mi vida. No, porque esta estatua era el dios del dinero, el dios de la fertilidad, y te prometía algo que iba a satisfacer tu vida. Entonces, siento que es lo mismo con estas creencias de que dale gracias al universo, dale gracias a los árboles. ¿Por qué? Porque este árbol en realidad no te va a decir nada más que lo que tú le inventes. Entonces te da el permiso de hacer lo que quieras. Un ídolo es aquello que piensas tú que te traerá más satisfacción que Dios mismo. Así es. Entonces, ¿por qué existe la idolatría? No porque el hombre realmente quiera a Dios, al Dios verdadero, sino porque el hombre busca satisfacer sus necesidades, busca lograr sus propios objetivos. O sea, tú lo ves en las religiones, ¿no? Que tenemos más de cerca aquí, no sé, el catolicismo. Voltea a San Juditas para que te conceda el milagro que tú quieras. O sea, no me importa cuál es la voluntad de San Juditas, por así decirlo, ¿no? No me importa cuál es la voluntad de la Virgen María. A mí lo que me importa es que me cumpla mi milagro. Y voy a hacer lo que sea, me voy a ir de rodillas,
No le hace si estoy pidiendo a una mujer casada que se divorcie de su esposo para que se case conmigo. Sí. Y para eso tengo que voltear a San Juditas. Y para eso tengo que llevarle 1000 rosas a la Virgen. Sí, es cierto. Sí, o sea, Sí, escuché a un pastor decir que si la gente pudiera ser salva bajo sus propios estándares, ni siquiera fueran salvas por esos estándares. Porque mucha gente dice, no, esto está mal, y juzgan a esto. Y ellos hacen eso. O sea, si ellos pusieran un estándar de irse al cielo, que sabemos que no es así, es por gracia, no podemos hacer nada. Jesucristo es el único, a través de Jesucristo podemos ir. Pero si pusiéramos nosotros nuestros propios estándares y dijéramos, a través de esto voy a ir al cielo, ni siquiera bajo esos estándares, ni siquiera pudiéramos cumplirlos. Porque así somos bien corruptos. Porque a veces, ¿sabes qué? Esta regla que me puse ya no me conviene. Porque ya necesito, porque ahora me conviene otra cosa. Fíjate lo que dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, fíjate, aquí Pablo ya empieza a hablar de cómo Dios los entrega. ¿Qué es esta expresión de que Dios los entrega? O sea, Dios no es el que hace ni genera el pecado en el hombre. Muchos pueden llegar a interpretar esto, pero no es así. Simplemente Dios los suelta. Ok, ¿quieres tú hacer eso? Ok, eso tiene consecuencias, ¿sí? El pecado siempre te lleva más lejos de lo que tú has presupuesto. Entonces Dios los suelta, los deja como a su merced, por así decirlo, aunque Él sigue controlando el universo. Y el hombre entra en una degradación mayor. Y eso la historia del hombre nos lo va mostrando, que el hombre somos una raza autodestructiva, ¿sí? O sea, Dios no es el originario de las guerras, el hombre mismo. Hemos sido nosotros los que nos matamos los unos a los otros por la envidia, etcétera, etcétera. Sí. Pero mira, dice aquí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí hay palabras muy importantes como la palabra extravío, también la palabra pasiones, la palabra entregó, porque lo que está sucediendo es que vemos una degradación ya en el área de la inmoralidad sexual. Y vemos que esto, mira, Pablo lo escribió esto a partir como del año 60 después de Cristo, más o menos. Pero para eso ya existía todo esto que Pablo está hablando. O sea, en la historia del hombre nos damos cuenta que la inmoralidad sexual siempre ha existido, pero Dios diseña en el Génesis que solamente la sexualidad y la intimidad sexual sea entre hombre y mujer y que sea en el estado del matrimonio para formar una familia y procrear hijos. Pero vemos aquí que el pecado de no reconocer a Dios y tener un corazón envanecido es querer hacer y ser guiado por las propias concupiscencias y pasiones de esta raza caída que está en nuestro cuerpo. Entonces eso nos lleva a nosotros a hacer toda esta clase de cosas que tienen su propia retribución. Dice aquí al final que tienen la misma retribución debido a su extravío. Y vemos aquí toda clase de enfermedades venéreas que han surgido, enfermedades como el SIDA. Y vemos aquí, obviamente, tenemos que hablar de cuestiones de homosexualismo, porque aquí es lo que se está hablando. Sí. De un mal uso o un uso incorrecto del sexo, inclusive de homosexualismo. Entonces, todo esto ha traído consecuencias graves a la humanidad. Vemos enfermedades que antes no existían a causa de esta inmoralidad sexual que ha habido en la humanidad a través de los años. Sí. ¿Quieres añadir algo ahí? ¿Quieres continuar? Sí. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, digo, esa es la causa de todo. Dios no forma parte de la ecuación de mi vida. Ese es el principal pecado del hombre. Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia,
homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí algo muy importante. Después de toda esta serie, o sea, si este fuera un diagnóstico médico, o sea, sería como usted tiene todas las enfermedades del mundo, ¿no? Sí. Tiene diabetes, hipertensión, SIDA, tiene todo, ¿no? Algo muy importante COVID. aquí, George, es mira, para serte honesto, yo años atrás, muchos años atrás, cuando yo leía esta carta, yo lo leía como aislado de mí, como, uy, hay gente así en el mundo, bro, uy, qué tremendo, ¿no? O sea, lo miraba como si fuera un sector de la población, como si fuera esto dirigido, o Pablo estuviera hablando de algunas personas que son malas y que así son. Pero no, Pablo está hablando de toda la humanidad sin Jesús. Entonces eso me incluye a mí, al lector. Si tú estás leyendo esto con nosotros, te incluye a ti. Entonces cuando tú ya te das cuenta, dices, no manches, ese es mi diagnóstico, o sea... Sí, porque a lo mejor lo estamos leyendo con una lista, ¿no? Poniendo palomitas, esta me salvé, esta no hago, esta no hago. Exacto. Pero la realidad es que todo esto a lo mejor no se ha convertido acto en nuestras vidas en un acto, pero ya está en nuestro corazón constantemente. Me gusta mucho como dice un pastor, dice, nosotros no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. O sea, el pecado habita en nosotros y somos una raza caída. Y si vemos solamente el pecado, como lo decía ayer en el sermón, como algo aislado de nosotros, como algo que está fuera de nosotros, nunca vamos a entender la gravedad del pecado. Entonces, hay un verso muy famoso de la Biblia, de hecho está aquí en Romanos, que dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si tú lees ese verso y borras Romanos 1, no tiene mucho efecto. O sea, es que es mi testimonio eso, bro. O sea, yo estaba desde niño en la iglesia, pero yo no entendía pues mi pecado. O sea, para mí era como, los malos, los que se drogaban, el hermano que era narcotraficante se convirtió. Pero yo decía, pero ¿de qué me tengo que arrepentir yo si yo no...? Wow. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces, fue hasta que Romanos 1 lo pude leer y en la misericordia de Dios pude verme yo ahí en esa lista. Como cuando, no sé si alguna vez te tocó que en una clase de la escuela el maestro posteaba las calificaciones en la pared y el que estaba en esa lista era aprobado y en el que estaba en otra lista eran los reprobados. Y de repente leerte en la lista de reprobados era un sentimiento en el corazón de que, ¿qué? O sea, y sentir vergüenza y sentir miedo de qué voy a hacer, no voy a tener vacaciones, voy a tener que estudiar en las vacaciones. Digo, yo leí Romanos 1 alguna vez y me vi ahí. Me vi en la lista de estos hombres soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Me vi y dije, estoy en un problema muy grande. Estoy en un grave problema. Entonces es ahí donde entonces el evangelio brilla en todo su esplendor. Sí. Cuando dice, pero Dios, con su grande amor que nos amó. Sí. Cuando ves que el evangelio revela la manera en la que Dios puede hacernos salvos a través de Jesús. Cuando ves que sí, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y dices, wow, estoy salvado, bro. Sí, y es lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Tú tienes todo un castillo, un reino hecho por ti mismo, de tu trabajo, de tu carrera, de tus títulos, de tus amigos, de tu familia. Y llega el Espíritu Santo y derrumba todo. Y derrumba todo y te hace ver que no por eso eres salvo, no por eso vas a ser feliz. Derrumba todo y te quedas como que, ¿y ahora qué? Y de repente ahí es cuando viene la buena noticia. Derrumba todo y luego del Espíritu Santo dice la buena noticia. Oye, espérate, pero hace 2000 años murió alguien por ti. O sea, wow, o sea, se me da mucha cura aquí como inventores de males. ¿Qué es eso? Sí. ¿Quién se sienta? Pues sí, creo que hay personas que hacen eso, ¿no? Pero parece un trabajo como que, yo soy inventor de males, como que...
Está, pero sí. Mira, ¿qué te parece si leemos lo mismo del verso 28, pero en la Nueva Traducción Viviente? Me Fíjate, parece. dice el verso 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. ¿Te parece conocido eso? Sí. Fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Aquí está la clave del Evangelio. La justicia de Dios, por su santidad y por quién es Él, exige que este pecado lleve a la muerte. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Wow. Ese es el problema de la humanidad. Y con el ejemplo, ¿no? Y me describe a mí, nos describe a todos nosotros. Ya. Las generaciones, los padres, a Ujú. los hijos a los hijos de los hijos, Así etcétera. Y esa es la condición verdadera. Sí, y el peor todos error nosotros. es que te hayan enseñado que con tus fuerzas tienes que ser bueno. Es como una balanza, ¿no? Lo que piensa que es el mundo. O si hice cosas malas, pero tengo más buenas. Sí. Pero, o sea, atropello a alguien, ¿no? Adrede, vamos a decir, para ponerle más drama. Y el juez me dice, ¿sabes qué? Atropellaste a esta persona y su familia está pidiendo justicia y la justicia es esto. Pues yo le digo al juez, disculpe, pero mire mi lista de cosas buenas que he hecho. Al juez no le va a importar eso. O sea, el juez va a decir, no, o sea, y a mí que hayas hecho esto, que hayas ayudado a una viejita a pasar tantas cosas buenas que a lo mejor decimos hacer, al juez no le va a importar. Él va a hacer justicia. Si es un juez justo, sí. Sí, es un juez justo, sí. Y Dios es un juez justo. Así es. Que no pasa por Me gustaría alto. que explicaras eso, esa analogía que siempre das, que hace ver muy bien cómo Dios puede ser justo y misericordioso a la vez. ¿Sí te acuerdas lo que hace? ¿Sí te gustaría? A lo mejor... Sí, claro. Dios, por su santidad y por quién es Él es justicia. Él es un ser perfecto, el único perfecto. Y Él demanda a través de su ley justicia y perfección del hombre. El hombre, como lo acabamos de leer, no es perfecto de ninguna manera, es todo lo contrario, por lo cual merece la muerte. Pero es por eso que Jesús es nuestra justicia. Porque Jesús viene a este mundo, ocupa el lugar que nosotros deberíamos haber ocupado, absorbe el castigo que nosotros debimos haber recibido, vive la vida que nosotros deberíamos de vivir y entonces nos hace acreedores por gracia de todos los reconocimientos, por así decir, de lo que Él hizo a favor de nosotros. Y como hijo obediente al Padre nos da su lugar. Entonces me gusta mucho como en esta analogía yo lo veo, por ejemplo, en la historia de Jacob y Esaú. Esaú, un hombre fuerte, velludo. Su padre estaba ya anciano. Y cuando llega el momento de que el padre bendiga al primogénito, la mamá de Jacob le dice, oye Jacob, tu papá ya va a dar la bendición, así que quiero que te la dé a ti. Pero no le correspondía a Jacob porque Jacob era el segundo hijo. Y Jacob le dice, mamá, pero pues, ¿cómo le hago, no? O sea, mi papá, pues, está ahí y me va a reconocer que no soy yo. No te preocupes. Te voy a poner la ropa de tu hermano para que huelas a tu hermano. Te voy a poner en tus brazos pieles de cabra para que piense que son los brazos velludos de tu hermano. O sea, te voy a disfrazar, te voy a vestir de tu hermano. Vas a entrar a la recámara de tu padre. El padre estaba ciego. Isaac ya estaba mal de la vista. Y sí, Jacob hace eso. Le prepara un estofado, una comida, y entra y se la sirve. Y el papá dice, ¿quién anda ahí? Y dice, soy yo, tu hijo Esaú. Y el papá dice, ¿te oyes como
como Jacob, pero ven, déjame tocarte. Y cuando lo toca y lo huele, dice, pero no, si eres Esaú. Para eso Esaú andaba afuera, ¿no? Allá en casa. Sí. Estoy desviado, ¿no? Entonces lo que hace el papá es pone las manos sobre él, lo bendice. Le da la bendición del primogénito al hijo que no era. Pero aquí hay una analogía bien hermosa. Sí. Porque la Biblia dice en Gálatas que nosotros estamos revestidos de Cristo. Entonces tenemos la vestidura de Cristo. Pablo dice también que estamos cubiertos de Cristo, bautizados en Cristo. Entonces, también la Biblia dice que Jesús es el hermano mayor de nosotros. Es uno de los títulos que se le da a Jesús, nuestro hermano mayor. Por eso somos coherederos con Cristo Jesús. Herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Entonces, por así decirlo, Cristo representa a Esaú y nosotros representamos a Jacob. Ahora, Jacob, su nombre es usurpador y tramposo. Eso somos. Y simplemente es una sombra eso. Y Sí. cuando dice Pablo, más a Esaú odié, a Jacob amé, es como hablando de ese momento en la cruz, cuando puso su ira sobre Jesús en vez de nosotros. A su hijo unigénito lo dejó solo un momento para que tú y yo, que estamos en Cristo, nunca estemos solos. Entonces, hasta se me puso el chinita. No, es que... Entonces, nosotros entramos a la recámara del Padre por gracia, no lo merecemos. La ropa no es de nosotros, las obras no son de nosotros, el olor no es de nosotros, el olor es de Cristo que se ofreció, como dice Hebreos, como una ofrenda de olor fragante al Padre. Y ese olor a Esaú le fue reconfortante al Padre. Igual cuando Él nos huele, no huele nuestro pecado porque estamos escondidos en Cristo. Nosotros sí somos pecadores. Nunca vamos a dejar de ser Jacob, pero estamos revestidos del Hijo por excelencia, que es Jesús. Entonces, Él nos bendice y la única razón por la que tú recibes la bendición no es que te tocaba a ti. Es la bendición del Hijo primogénito, la bendición de Cristo que está sobre ti. Y eso es, bro. Y ese es como el Evangelio es glorioso. Sí. Como el Evangelio resplandece como un diamante en medio del carbón. Y no puede resplandecer así si primero no conocemos nuestra verdadera condición, que somos Jacob. Y Romanos 1 nos muestra que realmente todos somos Jacob. Vamos a terminar con eso. Siento que la verdad Dios habló a nuestras vidas y espero que a los que estén ahí en casa Dios también haya hablado a su vida. Y aquí lo dejamos. Espero que puedas venir el siguiente capítulo es tu casa. Eres invitado cuando quieras venir a platicar de la palabra, hacer conversación. Literalmente conversación con Jesús. Y si es esto, ¿sabes cómo? Literalmente estamos conversando con Jesús y Jesús nos está hablando, sí. ¿No te pasa que a veces cuando estás predicando, Dios te está predicando a ti? Oh, claro, sí. Que hay cosas, llega palabra y Dios te está hablando a ti antes que a las personas. Sí. Entonces, sí, una conversación con Jesús. Fue un honor que hayas venido. Para mí fue el honor venir. Gracias. Sí, ¿dónde te podemos encontrar en redes? Pues estoy en Facebook, obviamente, Instagram. Ahí las voy a poner. Sí. Y Avivamiento Amor. Iglesia Abba. ¿Puedes decir la dirección? Sí, claro. Alejandro Citral, número 1149, Colonia Independencia. Ahí estamos. Tenemos reuniones los domingos a las 10 de la mañana, 11:30 y 1 de la tarde. Estamos en redes sociales ahí para apartar los igual lugares. Aquí lo voy a poner. En Instagram vayan a Avivamiento Amor. Ahí están los horarios. Sí. También hay... ¿Cómo se llaman en línea? Grupos Comunión. Grupos Comunión. Hombres, mujeres, matrimonios. Pronto vamos a empezar discipulados, unas clases de discipulado también por Zoom. Así que vamos a estar hablando también de estos temas, ¿no? Teología, doctrina. Entonces, sería muy padre que los tomaran. Sí, entonces, si tú sientes un hambre por Dios y aprender, la verdad,
los invito a que vayan a las redes y estén atentos a eso, de los grupos. No ocupas nada, nomás envíanos un mensaje, te contestamos y te ponemos en un grupo comunión a tal hora. Es que los lunes, miércoles y martes, así, ¿no? Así es. Sí, mis redes ahí las van a aparecer también. Pues eso sería todo. Esto sería el episodio. Siempre digo capítulo y quiero decir episodio, pero da igual. Es lo mismo. Sí, el episodio número 2. Sí. Y Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Bye.